Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057-293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a inicio con lo que es el proyecto de orden de la materia de Derecho Procesal Civil. Bueno, primeramente vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre cómo se diferencian los juicios en mínima cuantía con respecto a los de materia familiar. Bueno, tenemos que los de mínima cuantía se enfocan en disputas con un valor económicamente bajo. Por ejemplo, el daño a un vehículo. Estos daños normalmente oscilan entre los 3.500 pesos, realmente es una limitante del tipo de monto, y para saber si va a ser un juicio no se requiera a lo mejor lo que se llevaría a cabo en un juicio ordinario, digamos, es más práctico. En este caso los abogados de prueba son más fáciles y en este caso se conoce prácticamente quiénes son los responsables y cómo se tiene que resolver ellos de manera inmediata. Aquí no hay derecho a, digamos, a que haya una apelación. Aquí el juicio tiene que ser de manera inmediata y tiene que ser, digamos, resuelta en este caso más eficazmente. Lo que es la materia familiar está relacionado con todos los aspectos de la familia, como son divorcios, pensión alimenticia, custodia de menores, y pues prácticamente todo lo que se enfoca en aspectos netamente familiares. Y bueno, se diferencian principalmente por el objeto y el tipo de controversias que resuelven. Digo, prácticamente estamos viendo que es muy clara la diferencia. Uno tiene que ver con dineros, en donde se tiene que recibir un daño menor, y en este caso es más práctico y tiene que ser, digamos, con menos papeleo, y en este caso pues tiene que determinar de manera inmediata quiénes son los responsables. Y en materia familiar simplemente porque tiene que ver con aspectos con hijos, controversias, en este caso divorcios, custodias y finalmente pensión alimenticia. Esa es la principal diferencia entre lo que son los juicios de mínima cuantía y los de materia familiar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el juicio arbitral. En este caso vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre qué es y cuáles son los beneficios. Bueno, primeramente el juicio arbitral es un método alternativo de resolución de conflictos en el que las partes de común acuerdo o de acuerdo voluntario someten la controversia a un tercero, que es un árbitro o una tribuna arbitral. En este caso debe ser neutral y para que emita una decisión vinculante llamada laudo arbitral. Digo, prácticamente hay algunos beneficios, como por ejemplo son rápidos, en la rapidez, la solución más eficiente. Flexibilidad, que quiere decir que para determinar en este caso un procedimiento que sea el más efectivo para el caso que se vaya a tratar. La confidencialidad, en este caso, como son procesos muy rápidos y muy efectivos, protege la información, en este caso garantiza la privacidad de los vinculantes. Especialización, ¿qué quiere decir? Que el árbitro debe ser especializado sobre la materia, en este caso del comento, o sobre la situación específica que esté dando, y los costos que son más bajos que los juicios judiciales. Y bueno, facilidad en este caso de la ejecución, pero eso no tiene, la facilidad de ejecución no tiene que ver con que sea uno más importante que el otro, simplemente tienen una fuerza legal que una sentencia judicial. Digo, prácticamente aquí tenemos en este caso qué es lo que es el juicio arbitral y prácticamente sus beneficios. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las características del juicio ejecutivo. Digo, prácticamente el juicio ejecutivo es un proceso en el cual se inicia un embargo de bienes, y en este caso también propiedades del demandado, con la finalidad de liquidar alguna deuda hacia alguna persona o hacia alguna empresa. Eso debe de garantizar que en este caso los recursos sean reembolsados por alguna cuestión de alguna celebración de un título ejecutivo. Y bueno, precisamente habla acerca de que no se dirija a declarar derechos dudosos o controvertidos. Al mencionar de tener un título ejecutivo donde claramente se especifica quién es el deudor y quién es el acreedor, se presentan algunas características, como por ejemplo es rápido y eficiente. Como lo mencionamos, el título menciona realmente quién es el que adquiere la deuda y a quién es el beneficiario al que se le debe pagar la misma. Se basa en un título ejecutivo, pues prácticamente es un documento que establece derechos y obligaciones en materia de dinero, y bueno, la obligación líquida y exigible, ahí se estipula prácticamente cuál es la cantidad y en qué términos se debe de regresar o reembolsar ese dinero a la persona que, digamos, de buena voluntad en este caso se lo entregó. Digo, en apremio, en lo que es el cumplimiento, aquí lo que es el cumplimiento es que si no se hace el cobro o no se hace el pago de la deuda, pues se tiene que llevar a un embargo y se tiene que hacer efectivo el remate de bienes para que se pueda obtener los recursos y poder que en este caso las personas acreedoras pues obtengan sus recursos prácticamente, y no se cuestiona la existencia de la obligación. Como lo vamos a mencionar, el título ejecutivo establece precisamente quién es el deudor y quién es el acreedor en este caso de los recursos, y en este caso la posibilidad de ejecución es inmediata.
Si se lleva, digamos, a controversia, en ese caso es más rápido y poder llevar a cabo a efecto lo que es un embargo de bienes y una, en ese caso, subasta de los mismos para recuperar recursos, y en ese caso el acreedor pues pueda obtener su dinero de manera inmediata, sea cual fuere la situación que haya dado origen a este tipo de obligaciones. Prácticamente esas son las características del juicio ejecutivo. Bueno, ahora vamos a mencionar un ejemplo sobre un juicio especial. Y aquí vamos a mencionar tres ejemplos de este tipo de juicios especiales. Primeramente tenemos el juicio hipotecario. El juicio hipotecario es cuando esto tiene que ver con créditos hipotecarios, cuando se tiene que hacer la recuperación de un inmueble en garantía. Prácticamente si no se cumple con el pago de este crédito, pues en este caso el bien en garantía se debe de recuperar por medio del juicio. Lo que es el juicio de desahucio tiene que ver con el arrendamiento. Si yo otorgo un inmueble para arrendarlo a alguna persona, esta me debe de cumplir a través del pago de rentas, y si no cumple, pues llevamos a cabo este tipo de juicio. Y bueno, finalmente lo que es el divorcio por mutuo consentimiento, aquí ambas partes acuerdan separarse y llevar los términos de dicha separación. Y básicamente esos son tres ejemplos sobre juicios especiales. Bueno, el siguiente cuestionamiento y último se plantea sobre por qué consideramos que los juicios universales son importantes. Bueno, los juicios universales son importantes precisamente porque se va a llevar a cabo una gestión y una distribución adecuada de los bienes cuando una persona ha fallecido o está en alguna situación de quiebra. Esto tiene que hacerse de una manera ordenada y equitativa. ¿Qué quiere decir? Si una persona ha fallecido, estos bienes deben trasladarse de manera ordenada y equitativa hacia los herederos, en este caso, o cuando la persona se encuentra en quiebra, estos bienes de manera ordenada y equitativa deben ser, en este caso, liquidados hacia los acreedores para que estos puedan recuperar, en este caso, recursos a través de la deuda que la persona en cuestión haya tenido hacia con ellos. Prácticamente esa es la importancia de los juicios universales. Bueno, con esto damos por concluido con lo que es el proyecto integral de la materia de Derecho Procesal Civil. Una materia que, bueno, al día a día se dan controversias entre particulares, son de las más constantes y comunes. Y bueno, es importante tener el conocimiento de todos los aspectos que engloban todo este tipo de procedimientos o procesos para poder brindar una buena asesoría o llevar a cabo una buena defensa. Es ahí donde radica realmente la importancia. Muchas gracias, muy buenas noches.